Hola, bienvenidos. En este video lo que vamos a hacer es charlar un poquito sobre la masa, ¿sí? Los distintos tipos de masas, cómo se produce, cómo se inicia este proceso, cuáles son las bases y los fundamentos, cuáles son los secretos para que la masa se pueda trabajar en el tiempo. Siempre cuando hablamos de esto, intentamos entender de parte del cliente qué tipo de producción tiene, si va a iniciar ese proceso de trabajo desde el inicio, si ya está produciendo, qué cantidad de producción tiene, porque claramente hay tanta variedad de maquinaria en el mercado y que nosotros tenemos también que la verdad que cada caso es muy puntual, ¿no es cierto? Básicamente entender de que cuando uno inicia este proceso, si nos remontamos bien al principio, la mayoría de los clientes que no vienen a hacer una inversión desde el inicio muy fuerte, empiezan haciendo la masa en forma manual y cuando se empiezan a encontrar que su negocio crece y tienen que dar el siguiente paso, se encuentran con determinadas cuestiones y determinados problemas que hacen que tengan que automatizar su proceso. Básicamente, cuando uno lo hace en forma manual, en la mesa, harina, agua, manteca, sal, empieza a trabajar de manera muy simple, pero claramente no se puede hacer a grandes escalas. Cuando uno empieza a automatizar, las cosas cambian, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un fundamento que me parece que es el más importante a tener en cuenta a la hora de la fabricación de las masas, que es la cuestión de que se trabaje en el menor tiempo posible y con la menor manipulación posible. Si nosotros vamos desde un inicio con este concepto en el trabajo, la verdad que podemos mejorar muchísimo nuestra calidad de producción, muchísimo nuestro producto y vamos a entender un montón de cosas que nos van a acelerar los tiempos de averiguación, como decimos nosotros, de ver qué tipo de máquina, qué necesito, qué es lo mejor para este proceso, para este producto. Siempre bajo el concepto de manipular la masa lo menos posible. Se basa básicamente en el trabajo del gluten, ¿sí? El gluten es un material que hace que la masa se vuelva dura a través del tiempo y claramente no es lo mismo hacer 10 tapas de empanadas que hacer 100 docenas, que hacer 500 docenas o que hacer miles de docenas, como hay empresas que las hacen. Entonces, cuando uno empieza a crecer, cuando uno empieza a trabajar en cantidades, tienen que entender este funcionamiento y entender de que cuanto menos trabaje el gluten o menos trabaje la masa, voy a tener más durabilidad en el tiempo de trabajo durante el día de la masa, va a ser mejor. Y si nos basamos en este concepto, lo podemos llevar a las laminadoras, lo podemos llevar a las mezcladoras, lo podemos llevar a los procesos de automatización y podemos hablar de un montón de aspectos respecto a este caso puntual, ¿no es cierto?, del trabajo del gluten. Pero si entendemos eso desde un principio, vamos a agilizar muchísimo la producción y vamos a entender cómo se trabaja este proceso. Voy a dar un ejemplo muy puntual o dos ejemplos muy puntuales que siempre los damos, que son esta cuestión de los tipos de mezcladoras. En el mercado van a encontrar dos tipos de mezcladoras, que una son con paletas y la otra son amasadoras, que son redondas básicamente, y lo que van haciendo es amasar y trabajar la masa con unos brazos en forma circular. La gran diferencia entre estas dos máquinas, por dar un ejemplo, es que con la mezcladora uno simplemente, como dice la palabra, mezcla los ingredientes, genera fricción, genera calor, pero la trabaja en menor medida a la masa que trabajándola con una amasadora. Siempre damos el ejemplo de que si tengo una amasadora, lo que estoy haciendo es como ponerlo arriba de una mesa y amasarlo con las manos, y eso hace que trabaje más el gluten. Si partimos desde la base que durante el día yo tengo que hacer mucha producción y ya el inicio de todo el proceso hace que tenga que trabajarlo mucho más al gluten o mucho menos, siempre voy a tener que elegir la opción de trabajarlo menos. Entonces por eso siempre decimos que las mezcladoras de paletas son mejor para este producto, porque nos hace que trabaje menos durante el tiempo, nos mantenga una masa más estable durante el tiempo para poder comercializar y que quede un producto óptimo. No quiere decir que no se pueda trabajar con amasadoras, no quiere decir que uno no pueda tener una amasadora circular, de hecho muchísimos de nuestros clientes las tienen y así trabajan.
Pero la realidad es que siempre va a ser el ideal trabajarlo con mezcladora por este caso puntual. Lo mismo pasa con las laminadoras. Siempre desde el inicio del proceso, mezclado, laminado y todo lo que siga dentro de esta producción, siempre tienen que tener en cuenta de que la masa se trabaja lo menos posible y se manipula lo menos posible. Por eso claramente los mejores productos vienen de las mayores automatizaciones, donde las personas o los operarios son muy pocos y simplemente prácticamente trabajan las máquinas, porque se manipula menos, se trabaja menos el gluten. Lo mismo decía para lo que es la laminadora. Van a tener distintos tipos de laminadoras, desde laminadoras manuales, laminadoras sobadoras, laminadoras industriales como las laminadoras de pastas que nosotros fabricamos, las laminadoras vaivén, las sobadoras, la típica sobadora de panadería. Y si uno compara todas estas máquinas, que son muchísimas, vamos a encontrar esta cuestión de decir, bueno, estoy trabajando más o menos el gluten, y si lo llevo a la práctica para las máquinas iniciales o que no tienen automatización en masa, las laminadoras de pasta, las laminadoras industriales pesadas, que son las que también nos permiten, por ejemplo, hacer fideos, espaguetis, esas cosas, son las laminadoras ideales para este proceso. ¿Por qué? Porque voy a pasar una lámina de masa en el menor tiempo posible y la menor cantidad de veces posible. Si lo llevamos al otro extremo, tenemos las sobadoras, que las sobadoras son esas máquinas que vamos pasando la masa a través de la máquina una y otra vez, y una vez, y otra vez, y otra vez. Y para hacer quizás una sola lámina de masa, la tengo que pasar 15 veces por una sobadora, cuando por una laminadora industrial la voy a pasar 3 o 4 veces y voy a tener la masa lista. Entonces, si siempre partimos desde el concepto de trabajar la masa el menor tiempo posible, vamos a entender que con la sobadora vamos a estar trabajando 14, 15 veces la masa, la misma lámina de masa, y con una laminadora simplemente la vamos a trabajar 3 o 4. De ahí lo podemos llevar a toda la producción. Hay automatización en masa, todo lo que son módulos de laminación continua, formadoras de hojas que nos permiten agilizar esos procesos, pero claramente ya son otras inversiones y son para otra producción. La idea es dar un panorama de principio a fin, desde lo más básico hasta lo más complejo, para que ustedes que están ahí del otro lado puedan entender un poquito de cómo se trabaja la masa y cuáles son los ideales, ¿sí? Dentro de la masa nos vamos a encontrar con muchísima variedad de masa en el mercado. Nosotros somos asesores en masas, en rellenos, como decía anteriormente, en todo lo que refiere a la maquinaria desde ya. Y siempre nos encontramos con esta situación de que cada cliente que fabrica este tipo de productos tiene la masa secreta, tiene sus productos, es el mejor del mercado y así lo entendemos. Y en realidad, de este lado que nosotros compartimos con todos ustedes todo el tiempo esta cuestión, entendemos que la realidad es que todas las masas son distintas. Y se van a poder preguntar, ¿y por qué todas las masas son distintas? ¿Por qué esta es masa mejor que la otra? Y es algo bastante simple de responder, porque cualquier cosa que yo le pueda cambiar a la masa, me va a cambiar el producto. Así lo haga con la misma materia prima, no es lo mismo hacerlo con la misma materia prima en frío que no esté en frío, no es lo mismo hacerlo con la misma materia prima en el sur de Argentina que en el norte de Argentina o en Centroamérica, o la verdad es que también hay un montón de variedad de todo lo que es harinas, margarinas, de distintos tipos de gluten, de trabajo de fuerza o más blandas. Las aguas son más duras en distintos lugares que en otros, así que la verdad que es un tema bastante amplio que lo tocaremos más adelante, pero no hay una receta mágica, no hay una masa que sea especial, no hay una masa que sea la mejor, porque en definitiva cada mercado es distinto. Muchas veces nos encontramos con que un cliente hace una masa que quizá no tiene un gran sabor, que no es tan linda a la vista, y produce para toda la ciudad o para toda la provincia o para todo el estado en el caso de los países de afuera, y a la gente le encanta porque se acostumbró a ese producto, porque le gusta y ya, y no hace falta que uno vaya y le diga, bueno, vamos a cambiar esto en una receta, vamos a mejorar esto otro, porque por más que yo a esa masa le ponga la mejor materia prima, lo mejor que consiga en el mercado, le ponga más manteca,
para que sea más tierna o lo que fuera, eso significa que le va a gustar al consumidor final. Entonces entender que todas las masas son distintas, que todas las masas son ricas, y que simplemente si un cliente viene a pedir asesoramiento en masas, nosotros podemos hacerlo de principio a fin, podemos darle muchísimos tipos de recetas, cuáles son los secretos. Básicamente nosotros sabemos por qué una masa es más dura, menos dura, si necesita más grasa, menos grasa, qué tipo de materia prima se utiliza. Nosotros con solo ver una tapa de empanada sabemos los grados de humedad, la grasa. Vuelvo a repetir, es muchísimo el tiempo que nos dedicamos a esto, hace más de 15 años, como siempre digo. Y esa experiencia que nos dio tener máquinas en todo el mundo básicamente es lo que podemos volcar aquí. Así que nada, espero que en este video sobre masas se entienda el concepto de lo que es la masa, entender de que mientras menos manipulación tenga, yo la voy a poder trabajar mejor a través del tiempo durante el día de trabajo, ¿sí? Si yo la mezclo menos, si yo la lamino menos, si yo la manipulo menos, siempre voy a poder trabajarla mejor. El último consejo que voy a dar respecto a la masa es a todas las masas, a medida que la vamos trabajando a través del tiempo, siempre la vamos trabajando con masa nueva o masa virgen, como se le dice, porque eso nos mantiene la humedad durante el día. Así que eso me parece un detalle importante como para terminar este video y entender el concepto de la masa y su manipulación. Ya hablaremos más adelante de lo que son las masas ya con sus recetas y los tipos de masas, que son muchísimos, pero bueno, espero que les guste este video relacionado a la masa y su concepto fundamental, que es la manipulación. Gracias.